Ya que no, la gente de Itabando vinieron a predicar yo. Amén. Amén. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da. Amén. Mira, en San Juan, como dijo acá el hermano, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. ¿Qué significa creer? ¿Qué es creer para ustedes? Y creer para mí es creer, tener que una cosa que vas a poseer. Amén. Y creo que voy a tener. Amén. La palabra dice que nosotros oramos por fe y para fe. ¿Qué quiere decir eso que oramos por fe y para fe? Nuestra fe nos lleva a actuar. Y muchas veces, pues, cuando se manifiesta y se cumple en nuestra vida, nuestra fe se aumenta. Y buscamos cosas mayores. Entonces, por fe y para fe. Amén. En el Génesis, no vamos a ver la Biblia todavía. En el Génesis 1-2, ¿saben lo que dicen? El Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. El mundo estaba oscuro y desordenado. Después el Espíritu de Dios empezó a moverse y a poner todas las cosas en orden. Amén. Amén. Ahora sí quiero que me paren su Biblia y que hablan en Mateo 28. Mateo 28. Versículo 19. Vamos a hablar sobre algo que Jesús nos encomendó a cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a hacerlo? 28, 19. Mateo 28, versículo 19. Le vamos a llamar al culto de hoy, ¿cómo hacerlo? Amén. Amén. Vamos a leer la palabra. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento, para que la palabra pueda caer en buena tierra. Amén. Y para que la palabra pueda dar su fruto. Amén. Amén. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor, háblame, dame de entender, hazme entender lo que aquí está escrito. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Dios de la gloria, tú eres el que vive y el que reina, Padre. De ti, Señor, proviene la sabiduría y el conocimiento. Padre, te pido que bendigas esta palabra, Señor, esta prédica, Padre. Que tú te puedas glorificar, Señor, y puedas hablarnos, Dios mío, puedas enseñarnos lo que aquí está escrito, Padre Santo. Yo sé que para ti nada es imposible, Padre. Que esta palabra, Señor, pueda caer en buena tierra y pueda dar su fruto al 100, al 70, Señor, por uno, Dios de la gloria. Te lo pido, Padre Santo. Te pido que glorifiques tu nombre, Padre, en nuestras vidas y que saque, Dios mío, todo bloqueo, Señor, toda ceguera espiritual, amado Dios. Saca, Dios mío, todos malos hábitos, todas malas costumbres de nuestras vidas, Padre. Saca toda tradición, Dios de la gloria. Yo sé que para ti nada es imposible, Padre. Saca toda duda, todo temor, toda angustia de nuestras vidas, Padre. Y danos a entender tu palabra, Señor. Háblanos, Espíritu Santo de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y también bendecimos a tu pueblo Israel, Dios de la gloria. Y te pido por la paz de Jerusalén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Amén. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en día, esta palabra Jesús dijo hace 2013 años atrás. ¿Cómo era la actualidad en aquel momento? ¿Cómo los discípulos se manejaban? ¿Cómo era el sistema de gobierno de aquella época?
Hoy también Jesús nos dice a nosotros, por tanto, id y hacer discípulos. Pero ¿cómo vamos a ser discípulos a las personas? ¿Cómo vamos a discipular a las personas? Siendo que hoy, en esta nueva era, todo lo que es ilegal se vuelve legal. Toda la ciencia avanza. Hay remedio para todas las enfermedades. Entonces, ¿cómo vamos a ser discípulos ante todas las naciones? Todo lo que parece, todas las cosas que están ocultas salen a luz y parece normal. Todo lo que no se aceptaba anteriormente hoy se acepta. Amén. Y entonces, ¿cómo vamos a ser discípulos? ¿Qué estrategia vamos a utilizar para ganar almas? La gente de hoy en día vive sin Dios. O si no creen en Dios, a media. La gente busca, pero no encuentra. Jesús le dijo a su discípulo: levantad la vista y mirad que el campo está preparado. Parece una contradicción, pero no es ninguna contradicción. En esta nueva era nosotros también debemos actualizarnos. Nosotros los cristianos, los que predican la palabra de Dios, deben actualizarse. ¿Cuándo puede repetir actualizar? Actualizar. ¿Qué quiere decir actualizar? ¿Qué debemos hacer para actualizarnos? Sacar nuestras malas costumbres, sacar nuestros malos hábitos, nuestra lógica, nuestros pensamientos, y entrar a la lógica de Dios y al pensamiento de Dios. Ir y hacer discípulos. Si yo no soy sal y luz, yo no puedo hacer discípulos. En vez de que ellos se conviertan a mí, yo me voy a convertir a ellos. Amén. Amén. En esta nueva era, este es el tiempo, yo considero el más peligroso de todo. Se creía que en el año 1400, 1300, 1200 era el año más religioso de todos los tiempos. Porque el que tenía una religión y no era la religión del gobierno debía morir. Pero hoy esa capacidad así de matar a las personas ya no está. La ciencia avanza. La gente prefiere irse al doctor que acudir a Dios. Y si la ciencia no tiene una cura para su enfermedad, acude a Dios. ¿Y qué hace Dios? Se glorifica en esa persona. ¿Para qué se glorifica o por qué se glorifica? Para que sepan y para que entiendan que no hay Dios como nuestro Dios. Amén. Amén. Sí. De Dios proviene la sabiduría, de Dios proviene el conocimiento, de Dios proviene la ciencia. Lo que la ciencia hace es nada más que descubrir lo que ya estaba hecho. Ciertamente todas las cosas que están sobre la faz de la tierra son establecidas por Dios, porque Dios permite. ¿Por qué Dios endureció el corazón del faraón? Para que Dios se pueda glorificar en él, con su pueblo y con todos los que estaban alrededores. Amén. Amén. Id y hacer discípulos. ¿Qué estrategia vamos a utilizar para hacer discípulos? ¿Cómo vas a convencer a una persona que Cristo es el Salvador? Hoy en día la gente dice: no, yo así estoy bien, yo no creo, aunque creo un poco.
Amén. Amén. ¿Y yo qué hago? También dice la palabra que no debemos echar nuestras perlas a los cerdos. Parece nuevamente una contradicción, pero no es ninguna contradicción. Dios nos da las armas, revestido de todas las armaduras de Dios. Amén. Amén. ¿Qué estrategia yo puedo utilizar? Repito, para ganar almas. Si yo me mantengo en esto, con que yo me crié, con que yo crecí, y no me actualizo, entonces yo no voy a ganar almas para Cristo. Estamos en una era nueva, una era moderna. Amén. El cristiano debe ser más moderno que el mundo. El mundo se debe sentir atraído por el cristianismo y no el cristianismo por el mundo. Amén. Amén. Hay algunos cristianos y hay gente que se vuelve escépticos. ¿Qué quiere decir escépticos? Personas que dudan, que viven en constante duda. ¿Será que es cierto que Dios existe? ¿Será cierto que Jesús vino? ¿Será cierto que lo que ese hermano predicó es verdad? ¿Será que Jesús derramó su sangre en la cruz? Jesús es la verdad absoluta. Jesús dijo, yo soy la verdad. Poncio Pilato les dijo, ¿qué es la verdad? Jesús dice, yo soy la verdad. El que es nacido de mí oye mi voz. Amén. Amén. Y entonces, ¿qué yo hago? ¿Qué herramientas, qué estrategia utilizar para ganar almas para el reino de Dios? Debo actualizarme. Debo conocer lo que el mundo está presentando. Y debo involucrarme con eso y entrar en eso. Amén. Amén. Y cuando yo entre en lo que el mundo presenta, yo debo lanzar mi semilla. Como dice Jesús, que el sembrador salió a sembrar. Amén. Jesús dice que andaba en medio de todas las personas. Los fariseos le acosaban y le acusaban porque le tocaban a las prostitutas. Amén. Dios está llamándonos. En el versículo 20 dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo considero que este pasaje, el último versículo, es la mejor promesa de todas las promesas que están en la Biblia. Porque Jesús dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y si Él está con nosotros, ¿por qué vamos a temer? No vamos a temer al mundo con lo que se presenta. Amén. Dios permite que todas las cosas sean creadas. Pero en esas cosas que se crean en el mundo, no hay verdad. Jesús es la verdad. Nosotros debemos traerle a esas personas a la verdad. Amén. Amén. La filosofía no presenta verdad. Solamente la palabra de Dios es la verdad. Todas las cosas pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén. La palabra de Dios es palabra eterna. Pedro le dijo, solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Amén. Jesús dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a abrir en Marcos 16, 17, para ir terminando ya. Marcos capítulo 16, versículo 17. Dice,
Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosas mortíferas, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Amén. Estas señales seguirán a los que creen, dice. A los que creen. Amén. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todos que en Él crean no se pierdan. Amén. Acá dice, estas señales seguirán a los que creen. Amén. ¿Cuáles son las señales? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Amén. Esto debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. En mi nombre, dice Dios. En mi nombre, dice Jesús. Harán todas estas señales. Beber cosas mortíferas no quiere decir que yo le tienta a Dios. La palabra de Dios dice que no debemos poner a prueba a Dios. Jesús mismo le reprendió a Satanás y le dijo, no pondrás en prueba al Señor tu Dios. Beber cosas mortíferas no quiere decir que yo busque beber algo mortífero. Beber cosas mortíferas quiere decir cuando alguien te quiere envenenar y matar. Pero cuando tú oras por tu alimento o por lo que vas a consumir, se corta toda maldición. Amén. Amén. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hoy en día la gente prefiere estudiar ser médicos y ser enfermeros. ¿Por qué? Porque hay muchísimos enfermos. ¿Quiénes crean la enfermedad? La ciencia, los medicamentos. El medicamento te cura uno y te empeora otro. Amén. Pero Dios dice que Él te va a sanar de toda enfermedad. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Notaron que hay dos puntos ahí. Estas señales seguirán a los que creen, dos puntos. En mi nombre echarán, dice Dios. Amén. En mi nombre van a hacer esto. En mi nombre van a beber cosas mortíferas y no le harán daño. Amén. La palabra de Dios es muy sencilla. Por eso Jesús decía a la multitud, el que tiene oído para oír, oiga. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Amén. Amén. En el versículo 16, 20 dice, ellos saliendo predicaron a todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando las palabras con las señales que la acompañaban. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. Y luego dice que ellos salieron a predicar y el Señor les ayudaba y el Señor confirmaba las señales en ellos. Amén. Amén. ¿Qué quiere decirnos Dios en este momento? Que debemos actualizarnos y debemos creer en Él, porque Él estará con vosotros hasta el fin, hasta el último día. Amén. Y las señales deben estar contigo. Amén. Debemos ganar almas para Cristo. Cada 10 años la mentalidad humana cambia. Y cada 100 años el espíritu cambia en el campo espiritual. Amén. Para eso debemos orar y pedirle al Señor dirección, interpretación de su palabra, sabiduría y ciencia
Dios apareció a Salomón y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y Salomón respondió y le dijo, quiero sabiduría y entendimiento para gobernar a tu pueblo. ¿Y qué le dijo Dios? Bien has pedido, pero yo te añadiré riqueza y fama. La palabra de Dios dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Amén. La riqueza, la fama son añadiduras. Lo que a nosotros más nos debe interesar es que nuestras almas sean salvas. Amén. Amén. Dios no es un Dios materialista. Dios es un Dios idealista, un Dios espiritual. Amén. Este mundo que vemos es algo pasajero. Las personas que antes conocíamos ya no están. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros somos pasajeros. Somos como sombras, como niebla, que de repente desaparece, dice la palabra en Santiago. Amén. Amén. Entonces debemos creer en Dios. Amén. Debemos actualizarnos y ganar almas para el reino de Dios. No es difícil. No es difícil. El diablo te mete en la cabeza y te dice, sí, es difícil. No te va a escuchar. No te va a hacer caso. Vos antes fumabas, tomabas, ¿qué? No te va a creer. Esos son, viene el diablo y te susurra en el oído. Y yo muy obediente obedezco. Pero Jesús dice que Él estará con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Amén. Y cuando Él está con nosotros, Él va a estar animándonos, ayudándonos, guiándonos a toda verdad, a todo entendimiento y confirmando su palabra con las señales. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar y le vamos a decir al Señor que nos dé entendimiento Amén. de cómo ganar almas en este tiempo. Amén. Amén.